Nos están viendo en nuestra repetición en el canal de YouTube. Jesucristo enseñó que el reino de los cielos, si ustedes escuchan reino de los cielos, ¿piensan en el cielo? Sí, ¿no? Pero Jesucristo nos enseñó que el reino de los cielos tiene lugar y toma lugar en las personas. La oración más famosa de todas, ¿qué dice? La pueden decir todos, ¿no? A ver, díganlo. ¿Y luego qué dice? A nosotros. ¿Y quién le enseñó? Jesucristo. Jesucristo enseñó que nosotros, parte de nuestro clamor, tiene que ser que el reino de los cielos venga a nosotros. Entonces, el reino de los cielos no está en algún lugar geográfico, primeramente, sino tiene y toma lugar en las personas. Ese es su lugar geográfico. Entonces, el reino de los cielos está en nosotros y como estamos aprendiendo, no solamente el reino de los cielos está en nosotros, sino que también tenemos las llaves que abren y cierran el reino. ¿Quién de ustedes usó las llaves del reino de los cielos en esta semana? Levante su mano. 3 personas. 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no usan algo que tienen? Yo estoy seguro que si les dieran un auto nuevo, no hubiera pasado ni una hora que lo hubieran usado. Esto que Dios nos ha dado es muchísimo más grande, muchísimo mejor que cualquier otro regalo. Es por nosotros, como ahorita lo decía Daniel, que la gente podrá entrar o quedar fuera del reino de los cielos. Es una autoridad, a ver, ayúdenme por favor, digan las llaves del reino. Les ruego por favor que todos lo digan, todos. Digan fuerte. Las llaves del reino es una autoridad que Dios me ha dado. Ahorita yo les pregunto, ¿quién las usó en esta semana? Bueno, ¿saben por qué les pregunto esto? Ustedes podrán decir, bueno, pues no. Un día Dios te va a preguntar por qué no usaste lo que Él te dio. ¿Sí? Y con Él va a ser un poco diferente que conmigo. Conmigo soy cualquier cosa, ¿verdad? Yo no les puedo importar, pero Dios no. Y con Él va a ser un poco diferente. Es una autoridad que Dios te dio y de la cual te va a pedir cuentas. ¿Por qué no la usaste o cómo la usaste? Esto quiere decir que Dios, el que sea una autoridad dada a ti, quiere decir que Dios sujetó las manifestaciones del reino de los cielos al ejercicio de tu fe. Él no va a manifestar el poder del reino de los cielos donde no haya personas que le crean. Y Él le dio a su iglesia la autoridad, sujetando la manifestación del poder del reino de los cielos a que las personas usen esa autoridad. ¿Estamos entendiendo? Si no usamos esas llaves, simplemente el reino de los cielos no se va a manifestar y todo va a continuar bajo la influencia maligna. Nosotros vemos constantemente las manifestaciones malignas, las vemos diariamente. ¿Quién vio la manifestación del reino de las tinieblas en esta semana? A ver, levante su mano, por favor. ¿Tienen flojerita? Que los veo así como medio aguados. Levanten, a ver, es que les digo, a ver, levanten su mano, o no se pusieron de eso. A ver, levanten su mano, ¿quién vio la manifestación de la maldad en esta semana? Fíjense, o sea, las vemos, todos las vemos. ¿Y qué hacemos? Cuando decimos quién está usando las llaves del reino, 3, 5 personas, ¿ah? Las vemos por todos lados. Ahora, ¿por qué vemos esa manifestación de la maldad todos los días? Porque hay gente, ¿están acá?
Porque hay gente que está dispuesta a ser usada por el diablo. Gente que hace pactos con él. Gente que lleva a cabo ritos, conjuros, brujerías, para que el reino de las tinieblas tome el control sobre las personas y sobre los territorios. ¿Por qué no vemos la manifestación del reino de los cielos? Ya vimos, ¿no? ¿Sí vieron? ¿Cuántas personas levantaron la mano? Mientras que hay muchas personas dispuestas a ser usadas por Satanás, hay muy pocas personas dispuestas a ser usadas por Dios. Vienen a las iglesias, miren, ¿sí? Pero no ejercen su fe para usar las llaves del reino de los cielos. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que el diablo también nos ataca para que esto suceda, para que te mantengas sometido, para que vengas y escuches la palabra, pero no la pongas en práctica. Miren esto. Esto es tremendo. Bueno, lo hemos visto de muchas maneras. El pueblo judío, ¿sí saben quién es el pueblo judío? El pueblo judío siempre fue gente creyente en Dios. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, ¡pum! Demonios por aquí, demonios por allá, demonios por acullá. ¿En dónde? ¿En dónde se empezaron a manifestar esos demonios? En la gente del pueblo de Dios. Cuando fue al desierto, Satanás lo atacó. Y una vez que regresó del desierto, saltaban por todos lados, como bien dice Julio aquí. Uno de los primeros lugares donde empezaron a saltar los demonios fue en las sinagogas. No eran el pueblo elegido de Dios, no creían en Dios, pero estaban sometidos por los demonios. Tenían al pueblo de Dios agarrado por el cuello, por alguna parte donde los tenían sometidos. ¿Sí? Así que cuando Jesús llegó, lo primero que hizo fue liberar a los judíos. ¿Cómo liberó Jesús a los judíos? Esto podría preguntarse también, o podría entenderse también con él empezó a usar las llaves del reino, la autoridad del reino. Cuando Jesús empezó a liberar al pueblo judío, ¿cómo lo hizo? Bueno, se los digo para que no perdamos mucho tiempo en las respuestas, en encontrar la respuesta. Lo hizo con la palabra y con el poder del Espíritu. La palabra y el poder del Espíritu. Levanten su Biblia, por favor. ¿No la tienen ahí en la mano? Levanten su Biblia. ¿Qué es eso que tienen en la mano? O sea, ¿con qué liberó Jesús al pueblo? Con los mismos elementos que nosotros tenemos para ligar a las personas con el reino de los cielos, para atraerlas al reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos a sus discípulos y con ellos a nosotros, le entregó la clave para abrir el reino de los cielos con todo su poder, con todos los beneficios, con toda la autoridad que tiene el reino de los cielos, para contrarrestar, aplastar y erradicar el poder de las tinieblas, su influencia y su afectación en la vida de las personas. Eso se lo entregó a su iglesia. Ahora, un poquito recapitulando. Primero el Padre revela espiritualmente quién es Jesús a alguien. Yo me pregunto aquí, ¿a quién se lo ha revelado? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Señor y Salvador. Y cuando esa persona cree, declara y entrega su vida a Cristo, entonces se le dan las llaves de manera inmediata. ¿Sí? No hay cursos, se le da las llaves, se le da la autoridad de manera inmediata. ¿Qué son esas llaves? ¿Están acá? Tengámoslo claro. Esas llaves que son la autoridad dada por la autoridad del reino de los cielos, tenemos una forma que podemos tener para tenerlo más claro. Esas llaves es el entendimiento espiritual, es el entendimiento espiritual de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo.
Cuando digo entendimiento espiritual, me estoy refiriendo a un entendimiento que va más allá de que ustedes me entiendan el español que les estoy hablando o que comprendan las ideas que les estoy transmitiendo. ¿A qué me refiero? El entendimiento espiritual es cuando la palabra, digan por favor fuerte, se hace carne. Díganlo todos por favor, se hace carne. ¿Qué quiere decir que se hace carne? Que se encarna en ti y produce por lo tanto un verdadero cambio. Ese es el entendimiento espiritual. Cuando la palabra se encarna, cuando se hace parte de ti y produce un cambio en ti, no cuando la entiendes intelectualmente, sino cuando la palabra hace lo que tiene que hacer en tu vida. Ahora, entonces, podemos, se está encarnando en mí, entonces puedo enseñarla con autoridad y con el poder del Espíritu Santo o en el poder del Espíritu Santo. Esto es así porque el diablo y sus ángeles son espíritus, inmundos, ¿eh? Pero son espíritus. El ataque que realiza son ataques espirituales, no intelectuales. Son ataques espirituales, no emocionales, son ataques espirituales. Y la guerra que enfrentamos, por lo tanto, es espiritual. Ahora, toda obra espiritual va a tener su impacto en lo físico, en lo material y en lo emocional, porque lo material y lo espiritual están unidos. Por eso, ¿sí están acá, va? Por eso, los demonios necesitan una llave física o una llave que impacte lo físico para ejercer su poder espiritual sobre la gente. O sea, necesitan de alguien que le abra la puerta del infierno. Necesitan de alguien que realice los conjuros, que lleve a cabo las brujerías, los hechizos, que desobedezca a Dios. Necesitan de alguien para poder tomar el control de esa persona, para poder tomar control sobre su alma, sobre sus relaciones, sobre su economía, sobre su trabajo. En la experiencia espiritual que les compartía la semana pasada, antes de ser cristiano, Satanás se burlaba de mí porque quise agarrar mi escapulario y mi rosario para ahuyentarlo. Pero estas habían sido las llaves que le dieron el control sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa. ¿Me estoy explicando con eso? Por eso, en cuanto conocimos la verdad del Evangelio, mi familia y yo, una de las primeras cosas que hicimos fue destruir cuanto objeto que representara las llaves espirituales, el derecho legal que los demonios tienen en tomar el control sobre nuestra casa y nuestras vidas, teníamos. Porque ustedes pueden decir, ay, ¿qué puede hacer esa cosa? Pero nosotros estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Y necesitan una llave para entrar. Y esas cosas fueron usadas. A lo mejor nosotros no lo creemos. Pero esas cosas fueron usadas para abrir las puertas del reino de las tinieblas. Para abrir las puertas del infierno. ¿Por qué creen que tienen en muchos lugares alguna figura religiosa? ¿Qué están buscando? Están buscando que algo haga algo en ese lugar, que los proteja, que los prospere. Están teniendo su fe puesta en esas cosas. ¿Y por qué? Porque es parte de todo un sistema maligno para que la gente crea eso, para que los demonios les puedan abrir las puertas y puedan entrar en las casas. El pueblo de Dios tiene que ser liberado para que después se levante en el poder del Espíritu Santo y sea
seamos instrumentos de liberación para el mundo entero. ¿Por qué no podemos llevar a cabo la palabra? Porque hay ataduras. Porque tú crees que estás bien, porque vienes y lo entiendes intelectualmente, pero ¿por qué no lo puedes llevar a cabo? No es la primera vez que los demonios atacan al pueblo de Dios. Lo han atacado por siempre. Le meten sueño, lo distraen. Le meten mentira y ahorita vamos hacia allá. Hoy estamos aprendiendo que las llaves del reino son la palabra de Dios, el poder del Espíritu y el respaldo divino. Ahora, el ataque es espiritual, pero lo espiritual tiene un efecto directo en lo físico y material. Ojo acá, por favor. Esto es así por la forma en la que estamos constituidos. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Ok? Ahora, en esta figura que ustedes tienen acá, vean por favor, está así a propósito, para que podamos ver que nuestra base es espiritual. Nosotros primero somos espíritu, y después somos cuerpo y después somos alma. Ahora, hay una parte que está unida, de tal manera que todas las decisiones y acciones espirituales que tú lleves a cabo van a tener una afectación directa en tu alma y van a tener una afectación directa en tu espíritu. ¿Sí? El alma, la palabra bíblica es la palabra psique, ¿sí? Que quiere decir alma, ¿sí? Pero particularmente habla de ese lugar de nuestro ser donde se desarrollan las ideas, los conceptos, el ejercicio intelectual, el ejercicio emocional y también tu decisión o tu capacidad de decidir o el libre albedrío. Entonces, tu capacidad de decisión se ve afectada o tu forma de sentir se ve afectada o tu forma de ver las cosas se ve afectada por el espíritu, por lo que hay en el espíritu. ¿Sí? Hace no mucho dije, el diablo te hace que vayas al baño. Y mira la lección que Dios nos está dando el día de hoy. Y alguien dice, ay, ¿cómo crees que el diablo va a hacer eso? ¿Qué? No, el diablo no se va a poder meter con tu vejiga. ¿Verdad? Pero sí te va a decir, ve al baño. Y miren, todos podemos aguantarnos un poquito, ¿verdad? Para recibir la palabra. Te hace así, te hace que tengas mosquitas, acá te distrae, para que te distraigas con cualquier mosca que pasa. Entonces las decisiones que vengan, que tú tomes, que vengan motivadas por la palabra de Dios, van a ser decisiones que van a tener un impacto directo en tu cuerpo, en tu alma y en tu cuerpo. Sí. Cantábamos, mis deseos los someto a ti. ¿Esa es una enseñanza bíblica? Les pregunto. Respóndanme por favor. A ver, respóndanme otra vez. La palabra de Dios nos enseña. No, respóndanme. La palabra de Dios nos enseña a someter nuestra voluntad a Él, a someter nuestros deseos a Él. Entonces, esa es una decisión espiritual. Cuando yo decido algo en función de la palabra de Dios, va a tener un impacto benéfico, positivo en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo. ¿Cuántas personas, cuántas veces alguien no viene porque está triste? Está sometido, ¿sí?, a su forma de sentir. ¿Cuántas veces alguien no viene porque le dolió la uña? Está sometido al cuerpo, a la enfermedad. Y eso es el diablo queriendo obstaculizarte porque es una guerra espiritual. Miren este texto, por favor. Si alguien se preguntaba, oye, ¿ahora no ha habido la Biblia? No, aquí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice, según la gracia que Dios me ha dado,
Yo, decía Pablo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado. ¿Cada uno a quién se refiere? Ok. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Y qué es lo que nos tenemos que fijar primero? Dice, porque nadie puede poner un fundamento distinto o diferente. Lo primero que tienes que fijarte cuando vas a construir, ¿un arquitecto? Ingeniero, aquí está. Allá está Luis también. Un ingeniero es en los cimientos, en el fundamento, sobre qué vas a construir. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento diferente, puede, pero no debe, que ya está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Díganlo fuerte, ¿cuál es el fundamento? Entonces, para que una persona sea libre de toda influencia demoníaca, primero debe tener la base correcta. Pablo lo dice claramente, el fundamento es Cristo. Él es el cimiento. Por lo tanto, si Cristo no está en tu vida como la base, como el fundamento, entonces estás en una condición altamente vulnerable a ser atacado por el diablo. Hay veces, mis queridos, en las que yo hago preguntas de carácter básico, les pregunto a ustedes, les he preguntado y no obtengo las respuestas. Tenemos los cursos. ¿Saben dónde hay mayor ausentismo? Tenemos el curso básico, principios rectores y cualidades. ¿Saben dónde hay mayor ausentismo? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué les dice eso a ustedes? Si estamos hablando de fundamentos, y hay personas que lo han tenido, lo han pasado 3, 4, 5 veces. ¿Qué nos está diciendo eso de esta iglesia? ¿Qué estamos haciendo con nuestro fundamento? Por favor, se los ruego, porque de eso depende su bendición, su crecimiento. Métanse al curso básico y no dejen de ir, porque el diablo sabe esto y vean a dónde nos está atacando, para que no esté la base, para que pasen los años y tú sigas siendo el mismo, para que sigas enfrentando los mismos problemas, las mismas circunstancias. Si la base no está puesta, si no echamos los cimientos que tienen que ser, el ataque maligno va a tener éxito. ¿Están acá? Se los voy a decir. Interesantemente, las personas que no pasan el curso básico, las personas a las que se les tiene que estar enseñando lo mismo una y otra vez, son las personas que tienen más problemas. Son las personas que tienen mayor fracaso, mayor frustración, que no pueden salir adelante. Ahora miren esto, estábamos en el capítulo 3, en el 3, 10. Ahora vean cómo empieza Pablo ese capítulo 3. Dice, a ver, ayúdenme por favor a leerlo. Vamos a prestarle nuestra voz a Pablo. Dice, a ver, pero otra vez, todos y bien fuerte. Dice, 1, 2, 3. Cuando nos conducimos por criterios humanos, esas son decisiones espirituales que van a afectar tu vida. ¿Y cómo te dejan? ¿Cómo te dejan? Díganlo fuerte todos, ¿cómo te dejan? Su
comportamiento, nuestro comportamiento, entendámoslo, demuestra nuestra edad espiritual. Su comportamiento demuestra su edad espiritual. ¿Por qué están acá ustedes el día de hoy? ¿Por qué vienen domingo a domingo? ¿Quieren alimentarse de la... Yo presupongo que ustedes están acá porque quieren conocer más de Dios y quieren crecer. Y quieren tener victoria en sus vidas, ¿no? ¿No quieren eso? Entonces hagámoslo. Pues si no va a ser tiempo perdido. El término niños en Cristo quiere decir personas que se dejan manejar por sus deseos y por sus circunstancias. El término niños en Cristo quiere decir personas que se dejan manejar por sus deseos y por sus circunstancias. ¿Sí? Así como un niño chiquito no se puede aguantar la pipí, pero un adulto sí se la puede aguantar. ¿Verdad? Claro, tampoco mucho porque nos enfermaríamos. ¿Verdad? Ya voy a terminar. ¿Sí? Se mueven por cómo se sienten. Se mueven por sus deseos, los deseos de sus ojos. Se mueven por ideas equivocadas, porque creen que merecen o no merecen. ¿Sí? Se mueven por sus circunstancias. Cuando Dios nos pone como águilas por encima de las circunstancias. Deciden en función de si las cosas se les facilitan o no. El diablo sabe esto y entonces le va a poner cualquier cantidad de trampas. ¿Cómo lo hace? Atacan, ojo con esto, porque aquí les voy a decir cómo funciona el diablo. El diablo sabe dónde está su debilidad. Y al saberlo, atacan al espíritu, sembrando una idea mentirosa que va a desacreditar la verdad de la palabra de Dios. Después, número 2, van a alentar los sentimientos y va a exaltar las emociones para que sigan dominados por sus sentimientos y por sus emociones. Hay una idea mentirosa y ahora están las emociones exaltadas para que sigan funcionando en función de sus emociones. ¡Ay, Dios mío! De esta manera es que la gente nunca crece. Se mantienen como niños en Cristo, preguntando siempre lo mismo, comportándose como inmaduros, con conductas que no solo los estancan, sino que obstaculizan el crecimiento de la iglesia. Les hablamos de los cursos, los invitamos, entonces viene el diablo y siembra la semilla. Es un ejemplo, porque la palabra de Dios nos dice muchas cosas. Pero nosotros les invitamos a poner el fundamento de nuestra fe básica y el diablo viene y les siembra la semilla en su espíritu. No se la siembra en su mente, se la siembra en su espíritu y les dice, no sirve de nada. Les dice, ay, es demasiado temprano. O les siembra, con que vayas al servicio está bien. Una vez que ya sembró la semilla, exalta las emociones, pone flojera, pone un par de impedimentos ahí y listo. Te mantiene pequeño. Lo mismo sucede cada vez que les alentamos cualquier mensaje del domingo o cualquier consejo, cada vez que se les alienta a obedecer la palabra, ya sea para adorarle llegando a tiempo, o para reunirnos a orar, o para llevar a cabo ayuno, o para que obedezcas el consejo que Dios te da por medio de su palabra en la situación que vives, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, el diablo te va a atacar así. Va a sembrar una semilla en tu espíritu. Va a alentar, va a exaltar tus sentimientos y tus emociones y te va a poner obstáculos. Si tú te mantienes, si tú sigues sometido al diablo, ¿sí? Si sigues creyendo mentiras, si sigues siendo dominado por tus emociones y tus pensamientos y tus deseos, y sigues venciéndote ante cualquier obstáculo que el diablo te ponga, al principio no va a pasar nada. Pero un día van a llegar los problemas.
Como no creces, eres presa fácil. ¡Pum! Sumido en la depresión, en la angustia. Después llega alguna enfermedad, problemas en tus relaciones terriblemente. Estás ya esclavizado a un pecado, vicios, problemas en tus finanzas de los cuales no puedes salir. Y el diablo sentado frente a ti, riéndose y diciendo, miren cómo tengo a este pobre cristianito comiendo de mi mano. ¿Se lo seguirán permitiendo? ¿O usarán las llaves del reino de los cielos? ¿Quién ve problemas en su hogar? ¿Quién ve problemas en su hogar? ¿Sí? Ok, ¿en su negocio? ¿O en su trabajo? ¿Sí? ¿Hay situaciones ahí? Ve y establece el reino de los cielos ahí. Muy seguramente eso va a ayudar a que tus familiares que aún no creen en Cristo abran su corazón. Hazlo mismo, hazlo hoy mismo, hazlo mañana en tu negocio. Hazlo tantas veces como sea necesario. Muy posiblemente tú no sepas qué tanto has sido atacado por el diablo, qué tan sometido estás, hasta dónde llega su influencia. Ahora, ¿cómo establecer el reino de los cielos en tu vida? La semana pasada les dije que tenemos que asegurarnos que Cristo está de tu lado. El día de hoy hemos tenido la invitación a la mesa. Ustedes han tenido la oportunidad de llegar y recibir el perdón y la gracia de Dios en este lugar. Entonces hoy pueden ustedes decir, yo cuento con este respaldo de Dios, mis fallas han sido perdonadas. Bueno, hoy quiero darles otra verdad para que lo hagamos. No para que te lleves un mensaje y no hagas nada, para que lo hagas en tu vida. Mateo 12:28 dice, Jesús hablando, dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder, por el Espíritu de Dios, ¿ven? Palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? El reino de los cielos ha llegado y está entre ustedes. Eso lo hizo Jesús. Dice, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Nadie. Ningún ser humano tiene la capacidad ni el poder de hacer eso, ninguno. Esto que estamos leyendo en Mateo 12:28, Jesucristo lo resolvió en el capítulo 4. Cuando Jesús fue al desierto, fue atacado como nadie ha sido atacado por el diablo. Ninguna experiencia espiritual ha sido tan aterradora como esa. ¿Lo hizo caer el diablo? ¿Con qué se defendió Jesucristo? ¿Con qué lo atacó? ¿Con qué? ¿Y qué hizo al final? ¿Qué hizo después de la tercera tentación? ¿Qué hizo el diablo después de la tercera tentación? Se fue. Jesucristo en carne, como tú y como yo, siendo un ser humano como tú y como yo, usó el poder del Espíritu Santo, usó el poder de la palabra y él, siendo Dios, ató al hombre fuerte. A partir de ese momento, de ese capítulo 4, Satanás está atado. Imagínense si estuviera desatado. Está atado. Él lo ató. Y entonces podemos quitarle lo que nos quita. ¿Sí? Solo, dice Jesús, solo alguien aún más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que Satanás? ¿Y quién es más fuerte que Satanás? ¿Quién es más fuerte que Satanás? ¿Cuál es su nombre? A ver todo, porque acá nada más oigo, acá no. ¿Y dónde vive Jesucristo? Como que no les da mucho gusto, ¿verdad? Eso, que viva Jesucristo. Es que luego me dicen, pastor, es que estoy captando la idea, pero no, la idea de que Jesucristo viva en ustedes, ¿no les causa alguna cosa? ¿No les dijera alguna de sus pasiones, verdad?
¿Quién es más fuerte que el diablo? Dice ahí alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Saben que ustedes son parte del tesoro de Satanás? ¿Saben que ustedes son parte del tesoro de Satanás? ¿Saben que ustedes son parte del tesoro de Satanás que Jesucristo le arrebató? Wow. 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 Estaban en la casa de Satanás. Vivían para él. Y Jesucristo fue y dijo, estos son míos. Estos son míos. ¿Por qué seguirlo sirviendo a él? Uh-huh. Quiero aquí explicar algunas cosas. Ustedes me dicen que ven problemas en sus casas, ven problemas en sus negocios, en sus trabajos. Seguramente algunas de esas cosas son malas decisiones que han tomado. Pero estamos bajo un ataque y el diablo se mete en tu casa, se mete en tus relaciones, se mete con tu familia, se mete con tu trabajo, se mete con tu economía. Y él te ha dado a ti la autoridad para sacarlo, para echarlo fuera, para cerrar las puertas de esa obra maligna en tu casa. Cada vez que tú has tenido un pleito con tu esposo o con tu esposa, créemelo, es parte de la siembra del diablo, de discordia, de contienda. Cada vez que tú has tenido un pleito con tus hijos, con tus padres, cada vez que ha habido una cosa inesperada que llega, es parte del fruto de la semilla maligna que el diablo siembra en nuestras vidas para hacer de nuestra vida cristiana una vida miserable. Pero Jesucristo te dio las llaves. Entonces, esto nos puede costar un poquito de trabajo por la confusión, por la confusión que pueda haber en nuestra mente. Al diablo no se le ora, ¿ok? Entonces déjenme ejemplificarlo así. Yo a Dios le oro, entonces cuando oro, voy a dramatizarlo así, ¿no? Cierro mis ojos, inclino mi cabeza, porque estoy queriendo conectarme con el Señor a través de mi espíritu, a través de la oración, y entonces le adoro, le alabo, ¿sí? Lo reconozco en mi vida, le pido perdón, le pido que me ayude, le pido cosas que anhelo, ayuda en medio de las necesidades. Ahora, eso es la oración. Al diablo no le oro, al diablo le hablo y le ordeno. Ahora, la autoridad que Jesucristo nos dio es para que nosotros no oremos diciendo, Señor, ven y saca de mi vida al diablo, sino es para que yo venga en el poder del reino de los cielos y saque al diablo de mi vida, le cierre las puertas, no lo deje entrar más. Para hacer eso yo necesito tener la certeza de que Jesucristo está de mi lado. El fundamento está puesto. Mi relación con Él es inamovible. Mi relación con Él es permanente, es diaria. Entonces puedo venir y enfrentar a Satanás. Ahora, no voy a orarle a Dios, pide, Señor, líbrame de este demonio. Porque Él te dio las llaves, Él nos dio las llaves. Y Él no va a manifestar su poder donde no haya una persona, un hombre, una mujer, sin importar la edad, con fe en la palabra de Dios para cerrar las puertas. Al diablo no le oras, no te va a escuchar tus pensamientos, porque el diablo no es omnisciente. Para ayudarnos, yo les sugiero que tengan abiertos sus ojos y se dirijan a Él. Satanás, espíritu inmundo, demonios, ángeles caídos si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque son los nombres que la palabra de Dios nos revela de toda esta ejercicio espiritual. Y díganlo,
en el nombre de Jesucristo, por la autoridad que Él me da. ¿Para qué? Para que ustedes se afirmen y se coloquen y se posicionen, ¿sí?, en el lugar correcto. Y díganle ahí, el problema que ustedes ven, la cadena que ustedes notan, que ya han visto, el problema en su matrimonio, en su familia. Y digan, tú no vas a tener más poder y autoridad sobre mi vida, ni sobre mi matrimonio, ni sobre mi esposo, ni sobre mi esposa. Porque tú no eres bienvenido en esta casa, tú no eres bienvenido en este negocio. Yo establezco el reino de los cielos aquí en mi casa. Y puedes ir al cuarto de tus hijos y hacerlo. Y puedes ir al cuarto de la ropa y hacerlo. Y puedes ir al lugar donde tú trabajas y hacerlo. Establecer el reino de los cielos. Usar las llaves del reino de los cielos. Para cerrar la puerta y decir, cierro la puerta a tu influencia maligna. Sobre mis finanzas. Sobre mis hijos. Qué importante y poderosa es esa declaración y ese ejercicio de guerra de parte de los padres. Cierro las puertas del infierno, o sea, de tu influencia, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo, en mi trabajo. Tú no tienes poder ni autoridad. ¿Se acuerdan lo que decía John Ramírez? Que quiso acercarse a esos jóvenes y que no encontró. Bueno, si yo tuviera un negocio, le daría vueltas a mi negocio, estableciendo ese reino, ese cerco de protección alrededor de mi negocio. Aquí no va a haber ningún robo, aquí no va a haber ningún acto contrario a nosotros. Y lo estableces. ¿Cuántas veces? Tantas veces como sea necesario, hasta que dejes de ver la influencia y empiezas a declarar. En fe, por la palabra de Dios, por la autoridad que Él me da, establezco aquí el reino de los cielos. Que mi casa sea un hogar de paz, donde mis vecinos puedan ver y preguntar, donde aquí haya bendición. Mi negocio, mi trabajo, mi fuente de trabajo. Y ya eso es usar las llaves del reino. No, también tenemos que ir por las personas. Pero el pueblo de Dios tiene que ser liberado. El pueblo de Dios tiene que ser liberado de la influencia satánica. ¿Quién lo va a hacer esto? Y entonces el sábado en la noche, Señor, con la misma autoridad, con la misma fe, establezco tu reino en mi vida. Nada ni nadie me va a hacer faltar, estar contigo, llegar a adorarte, a exaltarte a ti. Declaro que mis emociones son libres de la influencia satánica, que mis pensamientos son libres de las ataduras satánicas. Tú me has hecho libre, yo quiero vivir en esta libertad por encima de problemas, de obstáculos. Ayúdame. Y estableces el reino de los cielos en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tu casa, en tu negocio. ¿Oras? Sí, yo les diría, para que lo puedan hacer, cierra tus ojos. Vas a hacer este ejercicio de guerra, abre tus ojos. No le pidas a Dios que te libere, hazlo tú en el nombre de Jesús. Lo que debiera suceder es que si tú lo vas a hacer hoy, nada te impide empezar a hacerlo hoy, es que cuando tú vayas a hacer esto, porque ahorita están todos muy como mansos, ¿no? Pero lo que tendría que suceder es que cuando ya te pares ahí frente a tu escenario y digas, a ver, lo voy a hacer, y lo primero que tendría que venir a tu corazón es, ¿sí estoy bien con el Señor? Y si tú no te sientes bien con el Señor, o sabes que no estás bien con el Señor,
Dile a los demonios, aguántenme tantito. Y vas y te arrodillas y pasas un tiempo con el Señor y te arreglas los asuntos que traes con Él. Y entonces ahora sí te levantas, yo como león, vas y los enfrentas en la autoridad y el poder de Jesucristo, haciendo uso de las llaves y de la autoridad que Él te da. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a ti, Señor. Mi Dios bueno, hermoso, bondadoso, lleno de misericordia y de gracia sobre nosotros, tus hijos, tu pueblo. Señor, que no nos has consumido, no has dejado que nos consumamos en nuestras maldades, en nuestros pecados, en nuestras necedades. Ten, Señor, a bien en